Buenos días, querido presidente del Consejo General del Notariado, querido vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, director de la representación de la Comisión Europea en España, vicepresidente del Consejo General del Notariado, señoras y señores. Me gustaría, en primer lugar, no darles la bienvenida, sino invitarles a que tomen posesión de su casa. El Senado es el hogar de todos los españoles y la casa de nuestras libertades desde que hace casi exactamente 200 años, a comienzos de mayo del 1814, se reunió en Madrid, en este mismo edificio, que es el antiguo convento de Doña María de Aragón, las primeras Cortes Ordinarias en la historia constitucional de España. Es decir, están ustedes en el edificio en el que se reunieron las Cortes de Cádiz en el año 1814. Pero me gustaría también expresarles mi gratitud. Una gratitud, puedo asegurarles, nada retórica. Decía Eliot en sus 4 cuartetos que los seres humanos siempre salimos en exploración a lo largo de nuestra vida y al final de esa exploración volvemos al punto de partida. Cuando tuve conocimiento del motivo de esta invitación, la conmemoración del 151 aniversario de la promulgación de la Ley del Notariado de 1862, inmediatamente regresé a mi punto de partida como profesor de la Historia del Derecho en la cátedra del profesor Torres López y de García Gallo en la Universidad Complutense. A mi vocación también por el derecho y, por tanto, por el servicio público que ha constituido el sentido y el significado de mi vida académica, profesional e institucional. Kennedy decía que la política es una forma de darse a los demás. Yo creo también que el derecho, bajo todas sus expresiones, es una manera de darse a los demás. Y creo que en la España de 2013, en la que nos encontramos, la Ley del Notariado de 1862 y todas las denominadas leyes civiles especiales, la hipotecaria de 1861, la de aguas de 1866 y después de la Revolución Gloriosa de 1868, la del matrimonio civil y la del registro civil de 1870, encierran una enorme significación histórica y, por lo tanto, aportan lecciones muy válidas para la vida pública, para el desenvolvimiento ordinario del debate político y para la propia convivencia ciudadana. Haciendo un análisis histórico entre 2 textos fundamentales en la historia judicial española, la de aquel proyecto fallido de 1851, el primer proyecto del Código Civil, aquel que decía Federico de Castro que era excesivamente afrancesado y que rechazaba las figuras del retracto gentilicio, la sustitución fideicomisaria y el censo enfiteutíco, y que plan, orden y materia sigue el Código francés. Bueno, este texto, hay que decirlo, no bien visto por los territorios forales, y que fue el antecedente lógico de este segundo texto del Código Civil de 1889, después de la Ley de Bases, decía Silvela, ¿será posible llegar a un acuerdo estableciendo el Congreso solo las bases de discusión del Código Civil y llegar a un acuerdo fuera del ambiente caldeado de las cámaras? Hábil sistema, aquel de la Ley de Bases que dio lugar al Código Civil. Bien, pues entre este proyecto de Código Civil fallido en 1851 y la Ley de Bases y después el Código Civil, los 1976 artículos de nuestro texto legal, nuestro primer texto civil, estas leyes civiles especiales a las que he hecho referencia representan una magnífica expresión del sentido de la responsabilidad y del pragmatismo, es decir, del sentido del servicio al bien común que puede y debe presidir la actuación de todos los servidores públicos. Y sobre todo, de la capacidad del político de ofrecer respuestas y soluciones eficaces y fecundas
cuando se pone por delante el interés general, el propósito de construir el criterio de la unidad y la conciencia de grandeza a través de la concordia. Se ha dicho que todo servidor público, con independencia de sus propias y legítimas convicciones, debía creer en el deber, es decir, creer en el pensar en los demás, creer en ser útil. Y la ley del notariado de 1862 es un excelente testimonio de esa vocación por el cumplimiento del deber que distingue a los grandes entre los grandes. Cuando se piensa en la trabajosa creación del paisaje nacional en la España del siglo XIX, es decir, en la creación de las formas y las instituciones del orden constitucional, se constata la profunda incidencia de actuaciones legislativas como la Ley de 1862 y su contribución, que es la contribución de los notarios a la consolidación del histórico proyecto del Estado de Derecho, es decir, a la consolidación de la seguridad jurídica, el orden y la paz. Hegel decía que solo en el Estado tiene el hombre existencia racional. Yo no soy tan adorador del Estado como el filósofo alemán. Pienso, en cambio, que sí, que el derecho es consustancial a la concepción racional de la plenitud de la existencia humana. Porque el derecho, como decía aquel maestro de maestros que fue Jaime Guas, es libertad. Y la ley del notariado de 1862 es parte constitutiva de ese itinerario de libertad y de racionalidad que debe siempre definir a la España constitucional. Les reitero, queridos amigos, mi gratitud por su presencia en esta que es su casa y por la atención que tan generosamente me han dispensado. Y me dispongo ya, como ustedes, a disfrutar de la intervención de don Joan Carles Oller Favaro. Muchas gracias. Muy buenos días. Molt bon dia a tothom. Me perdonaran porque llevo una afonía importante. Els agraeixo sincerament la seva presència. Excelentísimo vicepresidente del Senado, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, jefe de la representación de la Comisión Europea en España, presidente del Consejo General del Notariado, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, compañeros decanos, señoras y señores. Es un honor para mí, para el Consejo General del Notariado, al que represento, el haber sido invitado por el Senado a dar esta conferencia con ocasión de la celebración del 151 aniversario de la Ley del Notariado, que alumbró el nacimiento del notariado moderno y que ha regido los destinos de la profesión en todas estas décadas. Quiero además personificar este agradecimiento en el vicepresidente del Senado, don Juan José Lucas, por su deferencia e interés que han sido determinantes para que se celebre este acto. Todas las constituciones modernas, a partir de la Constitución de Estados Unidos de América de 1787 y la Declaración de 1789 por la Asamblea Nacional Francesa, han atribuido a la seguridad y como una manifestación de la misma a la seguridad jurídica el carácter de un derecho natural e imprescriptible del hombre. El artículo 8 de la citada declaración definía la seguridad como la protección atribuida por la sociedad a cada uno de sus miembros para la protección de su persona, de sus derechos y sus propiedades. Se abría una nueva era en que el sometimiento y la protección por igual de todos ante la ley iba a convertirse en la clave de bóveda del moderno Estado de Derecho. Nuestra Constitución de 1978 garantiza la seguridad jurídica. Así lo dice su artículo 9.3, en que la seguridad jurídica se convierte en una de sus finalidades intrínsecas. De modo que puede afirmarse que una sin la otra no existen, pues la inseguridad jurídica es contraria a la existencia de un orden constitucional en la medida que impide la realización de los principios y valores fundamentales que la Constitución promulga. Se ha dicho que la seguridad jurídica es la dimensión formal de la justicia. En este sentido, puede decirse que la seguridad jurídica es un principio funcional o de carácter instrumental, pues sirve a la realización de todos aquellos otros principios que se contienen en el texto constitucional. Nuestro principio constitucional, por otra parte, no hace más que reforzar el respeto a la ley constitucional, orgánica u ordinaria, pues de su cumplimiento por todos, poderes del Estado, administraciones públicas y ciudadanos, deriva la seguridad que se persigue como clave de una convivencia armónica que es el fin último del derecho. En consecuencia, hablar de seguridad jurídica implica hablar no solo de un valor abstracto, idea, de un desideratum, de modelo de convivencia perseguido, sino sobre todo de las técnicas que la ciencia jurídica
ha desarrollado a fin de conseguirla materialmente, así como de las instituciones que han sido creadas a tal efecto a lo largo de la historia. Así, si por seguridad jurídica entendemos confianza en que la Constitución y las leyes que la desarrollan pueden ser conocidas por todos y se cumplirán por todos, para que esa confianza se alcance y se desencadene la conducta según la cual todos cumplen la norma porque todos la siguen, es preciso articular un conjunto de mecanismos e instituciones a tal fin. En este sentido, el Consejo de Estado dijo en su memoria de 1992 que la seguridad jurídica garantizada en el artículo 9.3 de la Constitución significa que todos, tanto los poderes públicos como los ciudadanos, sepan a qué atenerse, lo cual supone, por un lado, un conocimiento cierto de las leyes vigentes y, por otro, una cierta estabilidad de las normas y de las situaciones que en ellas se definen. Esas dos circunstancias, certeza y estabilidad, deben coexistir en un Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional, en sus sentencias, ha ido perfilando el concepto de seguridad jurídica y en la 38/97, 27 de febrero, afirmó que existe un umbral de confianza en el que la estabilidad del orden jurídico y de las situaciones del mercado se justifican en razones de interés público. La seguridad jurídica debe ponerse en relación con el concepto de justicia, que está en un plano incluso superior. Cuando la norma es o se convierte en injusta, los poderes públicos han de paliar su aplicación y promover su modificación. Es lo que ha sucedido en nuestro país recientemente con la reforma de la normativa hipotecaria, impulsada por un conjunto de disfunciones y situaciones injustas para los deudores. Por ello, la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de julio de 1981 definió la seguridad jurídica como suma de certeza y legalidad, manteniendo un equilibrio que permita promover en el orden público la justicia y la igualdad en libertad. No obstante, a la seguridad jurídica no cabe predicarla tan solo como un principio de carácter objetivo, tal y como se ha expuesto hasta ahora, que requiere la existencia de leyes claras y suficientes, sin lagunas, y su aplicación efectiva por los tribunales. También ha de ser apreciada desde su vertiente subjetiva. Desde esta vertiente, la seguridad jurídica para el ciudadano implica que pueda conocer el derecho y, en concreto, el ámbito en el que su actuación es conforme al mismo. Ámbito que se identifica con el de la autonomía de los particulares y que exige que estos tengan certidumbre respecto de cómo han de adaptar su conducta para que ésta sea conforme a la ley. Así pues, desde esta perspectiva, la seguridad jurídica se convierte en principio determinante y prius del ejercicio por el ciudadano de su libertad, pues para su adecuado ejercicio, el ciudadano ha de poder conocer la ley anticipadamente a su actuar, así como las consecuencias que la ley previene para los actos conforme a ella, pero también para los actos contrarios a la misma. De forma que se comportará según la ley, adecuará su conducta a ella, en definitiva, a fin de asegurarse de que sus actos, por estar realizados secunto un legem, serán eficaces jurídicamente y, en consecuencia, recibirán su tutela. Para la realización de la seguridad jurídica desde esta vertiente, el ordenamiento debe establecer instituciones, sistemas y mecanismos eficaces que garanticen a los ciudadanos no solo el conocimiento de la ley, sino su comprensión y su aplicación. Mecanismos que materialmente permitan que la voluntad del particular se adecue a la ley. Estos mecanismos, para que sean plenamente eficaces, han de desarrollarse durante la fase de formación de la voluntad y, por tanto, en un momento previo a la realización del acto, en el que el asesoramiento, la información técnica neutral y objetiva sobre la palabra y sentido de la ley son determinantes de la eficacia de la manifestación del querer. De la eficacia de las instituciones o mecanismos que faciliten la adecuación de la voluntad de los particulares a la ley dependerá tanto el éxito de ésta como de la realización de la libertad fundamental del individuo en la sociedad a la que pertenece. Así, cabe señalar cómo el papel de tales instituciones es coadyuvante de la realización de cualquiera de las manifestaciones de la libertad, tanto las referidas expresamente en la propia norma fundamental, como por ejemplo la libertad de empresa en el ámbito de una economía de mercado, como aquellas que, sin estar directamente referidas a la Constitución, son reflejo de esta, como por ejemplo la libertad de contratación. En consecuencia, a través de estas instituciones, entre las que el notariado ocupa una posición central, se realiza la seguridad jurídica, que a su vez es presupuesto esencial para la realización del tráfico económico, puesto que éste depende de la confianza de los agentes en el mercado en que sus actos que provocan la circulación de la riqueza serán eficaces, en tanto que sean conformes a la ley. Uno de los postulados de la seguridad jurídica es que el derecho pueda realizarse como consecuencia de su conocimiento por los ciudadanos. No obstante, ello no implica que haya de abandonar su cumplimiento a la conducta espontánea del sujeto, lo que sin embargo sería una posición acorde
con la ideología liberal que inspiró los códigos civil y de comercio del siglo XIX. No obstante lo anterior, puede observarse como en la actualidad la seguridad jurídica se desarrolla en otro plano, de no menor trascendencia. En la actualidad, la realización del derecho y, por tanto, la seguridad jurídica exige también una conducta proactiva, pero también preventiva de su incumplimiento, que permita reducir al mínimo las llamadas zonas de sombra, ámbitos en los que la aplicación de la ley pueda acabar indebidamente cediendo o en los que pueda quedar excepcionada la materialización de aquellos valores y principios que se encuentran en la propia estructura del ordenamiento y que confirman el denominado orden público y se contienen en el denominado derecho imperativo. Es por ello que, paulatinamente, en pro de una mayor seguridad jurídica, deban ir reduciéndose esos ámbitos de las relaciones jurídicas que actualmente están fuera de control de la seguridad jurídica preventiva. A raíz de la nueva Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler, se privilegia la documentación y escritura pública de estos contratos, lo que ayudará a combatir el fraude fiscal y a promover el alquiler en nuestro país. Pero hay otros campos en los que la presencia de un fedatario público sería beneficiosa para el interés general, como en la fase de tratos preliminares de la compraventa o incluso en el campo del derecho urbanístico o administrativo, donde esa intervención de un funcionario profesional independiente que ya se había dado en el pasado podría ayudar a eliminar todo margen de discrecionalidad en la aplicación de la norma imperativa. Esa función preventiva del cumplimiento se presenta a priori como de muy difícil materialización en el ámbito de lo privado, ámbito que se identifica con la realización de la autonomía privada, que presupone su ejercicio por las particulares conforme a la ley, en el que la regla creada por su voluntad tiene, entre ellos, la fuerza de la ley y cuyo control de adecuación se realiza ex post, es decir, una vez el acto ya es eficaz. La concepción decimonónica de la autonomía privada como ámbito de libertad preordenado a la satisfacción exclusiva del interés subjetivo del particular, ajeno, por tanto, a la realización de intereses generales, se encuentra superada totalmente desde nuestra Constitución de 1978. Desde la concepción del Estado como Estado social, todo poder subjetivo está sobrepasado por intereses generales concurrentes y preordenado a la realización de su función social, de forma y manera que toda posición subjetiva de poder se justifica por la preexistencia de intereses generales antecedentes, se define como resultante de la satisfacción de intereses individuales y subjetivamente se legitima por la previa realización de los intereses generales subyacentes, pues es en esa tarea donde el particular obtiene legitimación para la satisfacción de su propio interés. La presencia de intereses generales en toda situación subjetiva de poder o relación jurídica entre particulares demanda la presencia de un representante de la Administración a fin de que vele por su respeto y realización. A este objetivo, el control preventivo del cumplimiento de la legalidad se convierte en su más eficaz defensa, pues permite su realización efectiva e impide su transgresión, pues actúa ex ante con carácter previo a que pueda producirse. La revisión posterior de los actos o negocios jurídicos en los supuestos y con los efectos previstos en la ley no deja de comportar cierta frustración en los resultados. No responde plenamente ya a ese ideal de justicia preventiva que consiste precisamente en que el acto se amolde estrictamente al imperio de la ley y, por tanto, nazca válido, lícito y eficaz desde el momento mismo que se han dado las manifestaciones concurrentes de voluntad y las contraprestaciones de las partes, algo que solo puede, por definición, solo puede conseguir el jurista representante de la Administración que ha participado en la generación y posterior nacimiento del acto. Desde este punto de vista, la principal crítica que puede hacerse al non nato anteproyecto Reforma Integral de los Registros Públicos consiste precisamente en que implicaba una ruptura de los equilibrios y un drástico desplazamiento del centro de gravedad del sistema de seguridad jurídica preventiva a la calificación posterior que realiza el registro, sin parangón alguno en Europa, en el que éste tiene unas funciones básicamente de registración de títulos y de publicidad. Tal criterio dominante en Europa responde precisamente a esa idea clave de que la seguridad jurídica que debe garantizar el Estado a los ciudadanos, para ser plenamente eficaz, exige que la intervención de las instituciones que ofrezcan las máximas garantías de adecuación de las relaciones jurídicas al imperio de la ley se produzca con carácter previo y simultáneo al acto o negocio jurídico, precisamente para poder garantizar que la contravención de la norma con carácter práctico y absolutamente general no se producirá. Lo que se persigue es garantizar la normalidad de las relaciones jurídicas, generando confianza y seguridad en el tráfico jurídico, de manera que aquellas solo muy excepcionalmente puedan ser discutidas. El legislador está descubriendo en los últimos tiempos y de forma progresiva la poderosa eficacia de este tipo de controles para la realización de los intereses que tutelan.
por lo que está procediendo a su potenciación. Así, y de un lado, en el ámbito de la contratación, el antiguo reino de la autonomía, el legislador procede a regular la conducta de los contratantes mediante la imposición al oferente de deberes, en concreto precontractuales de información, mediante cuyo cumplimiento se asegura la realización de los intereses generales concurrentes. Pero de otro lado, implica a los órganos de la Administración a fin de que velen por su cumplimiento y, en su caso, actúen en ejercicio de la potestad sancionadora que se les reconoce. No obstante, y en tercer lugar, el legislador es consciente de que ante determinadas situaciones que pueden comprometer gravemente la realización de intereses superiores, ha de establecer barreras de entrada e institucionalizar el control de esas barreras, atribuyéndosele a guardianes o pickers o a instituciones o funcionarios especializados que velen por la tutela preventiva de tales intereses y a los que han de atribuírseles facultades específicas para tal finalidad. De este modo se está produciendo el progresivo fortalecimiento de la seguridad jurídica preventiva y en particular del notariado como institución especializada en este ámbito de la realización del derecho que por su posición singular en el tráfico está especialmente dotada para el cumplimiento de tal finalidad. Y ello, pues su intervención permite supeditar a los particulares al cumplimiento de la ley a cambio de la autorización del acto. Así, cabe observar cómo paulatinamente y en un mayor número de casos, la ley impone al notario que deniegue su ministerio o que deje advertencia expresa de que el acto vulnera la ley imperativa, como ocurre ante actos irrespetuosos con la legalidad urbanística o con la tutela de los consumidores, bien ante la inclusión de cláusulas declaradas judicialmente nulas por abusivas o por la lesión de sus intereses en la contratación de préstamos o créditos hipotecarios otorgados por entidades no financieras, o bien ante actos en los que concurran varios indicadores de riesgo de blanqueo de capitales o bien indicios manifiestos de simulación o fraude de ley. Ahora bien, las propias exigencias que derivan de la preservación de la observancia general de la norma imperativa conducen a la necesidad de un reconocimiento legal con carácter general del control de legalidad notarial, en su vertiente positiva y negativa, es decir, comprensivo tanto del examen jurídico del acto o negocio como del derecho de abstención o negativa a autorizarlo por parte del funcionario público. Sin embargo, se ha sostenido con fundamento que esa plasmación legal ya existe en el artículo 18.2 de la Ley 2/2009, cuando habla del control de la legalidad genérico que ejercen los notarios, derivado de su condición de funcionarios públicos y que les obliga a denegar su ministerio cuando el negocio pretendido contravenga una norma legal y, en especial, la normativa específica de esa ley. Es decir, que según este sólido criterio que comparto, el legislador habría atendido al criterio del Tribunal Supremo Sala Tercera, que en su sentencia 20 de mayo de 2008 anuló el artículo 145 del Reglamento Notarial en virtud del principio de reserva de ley, incorporando, por tanto, ese reconocimiento legal del control de legalidad notarial a la Ley 2/2009. Sin embargo, vemos en los últimos tiempos algunas propuestas puntuales que se apartan ostensiblemente de esta dirección y pretenden posibilitar el acceso al documento privado registro con la consiguiente laminación y debilitamiento de esos controles preventivos. Desde sectores economicistas y neoliberales se ha arguido que el notario no puede tener el monopolio del acceso al registro, pero como ha explicado Gómez Oliveros, el notario ejerce una función pública y por lo tanto su función es un monopolio como cualquier otro bien del Estado, como el jurisdiccional o el ejército. Sorprenden este tipo de iniciativas en este momento que tratan de importar un sistema anglosajón que ha fallado estrepitosamente y que está en proceso de profunda reforma. Es necesario abortar este tipo de propuestas legislativas que sin duda abrirían grietas que pondrían en peligro la viabilidad del sistema. Hace muy pocos días el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley de emprendeduría que tiene el loable objetivo de facilitar y fomentar la creación de empresas en nuestro país. Los notarios autorizamos hoy la constitución de una sociedad y realizamos todos los trámites telemáticamente en menos de 24 horas. Miles y miles de sociedades limitadas, de pequeñas pymes, se constituyen hoy ya en España telemáticamente en las notarías, más del 65% total. Si el legislador quiere seguir avanzando en la reducción de plazos, deberá remover otros trámites y buscar el problema en las múltiples licencias y permisos administrativos necesarios para poner en marcha una empresa en España y en los trámites posteriores a la autorización de la escritura, como la inscripción al registro mercantil, donde la calificación de los estatutos y singularmente algunos apartados de los mismos con el objeto retardan en gran medida la constitución de la sociedad. Además, de manera especial, la intervención notarial, unida a la valiosa y abundante información que suministra la Administración a los notarios, es un instrumento muy eficaz para la lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal y laboral, pues no podemos olvidar
que la mayoría de delitos en este ámbito se dan en el campo societario, utilizando paraísos fiscales, sociedades tapadera, operaciones de ingeniería jurídica, etc. El documento privado, tanto el electrónico como el no electrónico, por la ausencia de intervención de un funcionario público, multiplican el peligro de la aparición de estas patologías. Pero es que además, la superioridad del documento público sobre el privado en todos los ámbitos del derecho, también el mercantil, es algo sobre lo que no debería ser necesario insistir demasiado por obvio. El asesoramiento, el consentimiento informado, el control de la legalidad, la identificación de los comparecientes, el juicio de capacidad y de suficiencia, poderes y representación son aspectos de la intervención notarial sobradamente conocidos, de los que el documento privado, electrónico o no, carece en absoluto. Hecho este paréntesis, vemos cómo está construyéndose esta nueva dimensión de la seguridad jurídica en el siglo XXI, en la que la posición del notario se distingue como garante de los intereses generales en el ámbito de las relaciones entre particulares y a su vez como garante de los derechos de los ciudadanos cuando contratan con los grandes operadores y con la propia administración. Esa doble dimensión, en el fondo una actualización de la tradicional doble condición de funcionario público y de profesional del derecho, sitúa al notario en una posición clave en nuestro moderno Estado social y de derecho de cara a las próximas décadas. El notario, en definitiva, se reposiciona como un funcionario público que en nombre del Estado vigila y controla por el cumplimiento de las leyes en las relaciones jurídicas privadas en garantía del interés general de la sociedad y de ciudadanos y consumidores. Fenómenos como la globalización y el proceso de unificación europeo, el avance imparable de las nuevas tecnologías, la importancia creciente del derecho de los consumidores o el proceso de modernización de la justicia en España, con figuras como la jurisdicción voluntaria, el arbitraje y la mediación, son manifestaciones o retos de la modernidad a los que el notariado está dando y crecientemente irá dando una respuesta a corto y medio plazo. Si me permiten, voy a centrarme con algún detenimiento y separadamente en el examen de esos grandes ejes o retos. El proceso en marcha de modernización tecnológica y de colaboración intensa con la Administración. El avance de las nuevas tecnologías es imparable, con influencia decisiva en todos los ámbitos, también y muy especialmente en el campo del derecho privado. Está en marcha la tercera revolución del conocimiento, que está cambiando nuestras vidas, nuestra forma de trabajar y nuestras profesiones, obligándonos a todos a cambios y adaptaciones constantes. Las nuevas tecnologías y su uso generalizado son un factor de progreso y crecimiento económico, pues permiten ganar para ciudadanos y empresas en rapidez, simplificación de trámites y procedimientos, transparencia e información, entre otras ventajas. El notariado ha sido pionero en el uso de las nuevas tecnologías y tiene la voluntad decidida de seguir en la vanguardia tecnológica con implementación continua de nuevos proyectos y sistemas. El gran reto del legislador es evitar que un uso generalizado de las nuevas tecnologías y su progresivo acceso a nuevos campos de las relaciones privadas y de la contratación pudiese implicar pérdida de seguridad jurídica. Ello comportaría un grave fracaso, cuanto menos temporal, de la revolución tecnológica en su salto a los estadios más cualificados y relevantes de los negocios y las transacciones. La seguridad jurídica, como venimos repitiendo, es uno de los pilares del Estado de Derecho que de ninguna manera puede ser puesto en peligro. En este sentido, hay que recordar que las nuevas tecnologías son un medio, no son un fin en sí mismas, lo que es lo mismo, que lo importante es el contenido, no el continente, por rápido y eficaz que sea. Desde un punto de vista de su valor jurídico, el soporte utilizado, electrónico o en papel, es neutro y relevante y nadie añade a la forma pública o privada en que se ha documentado el acto jurídico. Por ello, se puede afirmar rotundamente que el documento electrónico en el que no ha intervenido un funcionario público es un simple documento privado y de ninguna manera ofrece las garantías ni puede equipararse al documento público. Cualquier decisión legislativa que pretendiese alterar esta naturaleza de las cosas produciría un muy grave quebranto de nuestro sistema jurídico. El documento público electrónico notarial, cuando se implemente, al igual que el no electrónico, exigirá la inmediatividad y presencia física de las partes ante el notario, única manera de que éste pueda cumplir con todos los requisitos esenciales que exige su intervención y que añaden el plus que contiene la escritura, es decir, entre otros, el juicio de capacidad y de facultades representativas, el asesoramiento reequilibrador y el control de legalidad que garantizan el consentimiento informado. Por tanto, el futuro documento público notarial electrónico ofrecerá las mismas garantías jurídicas que el no electrónico. Podría afirmarse que en el campo tecnológico actualmente en nuestro país, por una parte, hace falta más libertad para alcanzar, por ejemplo, los niveles de desarrollo de Estados Unidos, removiendo las leyes sustantivas que en muchas ocasiones limitan la libertad individual y la autonomía privada, y por otra parte, al mismo tiempo, hacen falta más garantías jurídicas para que las redes y las comunicaciones telemáticas
pueda generar más confianza y seguridad en el mercado que en la actualidad. El notario tiene un papel creciente e importante a jugar al campo de las nuevas tecnologías, pues cada vez será más necesaria la intervención de un tercero de confianza, mejor dicho, de un jurista, de un funcionario de confianza, que garantice la autenticidad de los actos jurídicos telemáticos. Su condición de fedatario público le hace idóneo para dar fe y controlar la legalidad de aquellos actos jurídicos que se desarrollan en la red y que el legislador considere que requieren una especial vigilancia y protección. A su vez, el proceso de modernización y transformación tecnológica de la profesión ofrecen al notariado unas nuevas potencialidades de colaboración con la Administración que se están revelando muy positivas para el interés general. Desde hace más de una década, el notariado tiene una red electrónica que ha llevado a cabo una plena integración de las 3.000 notarías repartidas por todo el territorio, lo que permite a los notarios hacer anualmente millones de trámites telemáticos ante las distintas administraciones, registros y oficinas liquidadoras. Este sistema integrado ha permitido al notariado, mediante la creación del Índice Único Informatizado y el Órgano Centralizado de Protección, OCP, convertirse en un colaborador de primerísimo orden con la Administración en la lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal y laboral, facilitando un caudal extraordinario de información, además de denunciar miles de operaciones sospechosas a las autoridades judiciales y policiales. Es un sistema altamente eficaz que está sirviendo de modelos a otros países de nuestro entorno. Esta actuación en el ámbito de la colaboración del notario con la Administración pública ha sufrido un cambio radical en muy pocos años como consecuencia de 3 factores. La apreciación por la Administración de que el notario para sus fines estaba infrautilizado, la creciente complejidad de la sociedad cuyo reflejo son las relaciones jurídicas, en donde es más difícil para la Administración establecer controles ex ante eficaces, si bien que no paralizadores de la realidad social, jurídica y económica, y el hecho de que los notarios son, junto con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT, posiblemente la parte más y mejor tecnificada de la función pública. Un solo dato: los notarios confeccionamos índices de nuestras escrituras, pólizas y actas donde volcamos parametrizadamente la totalidad de la información obrante en los instrumentos públicos que autorizamos. Esos índices se agregan y se integran en un índice único informatizado que a día de hoy es la segunda mayor base de datos de España tras la tributaria de la AEAT. Ese cambio radical desde la perspectiva normativa se ha dejado sentir con particular intensidad en la prevención del fraude fiscal y la de prevención del blanqueo. En el primer ámbito, porque tras la modificación de la Ley 36/2006 del 29 de noviembre de prevención de fraude fiscal se modificaron diversos preceptos de la Ley del Notariado 17, 23, 24, cuyo objeto era trasladar al ámbito de lo jurídico público con la misma intensidad lo que el notario hacía en la esfera jurídico-privada. En el segundo ámbito, porque de todos es conocido el cambio de régimen del notario de sujeto colaborador a sujeto obligado en prevención de blanqueo de capitales, creando por primera vez en España y a nivel mundial con carácter pionero una oficina centralizada de prevención de blanqueo de capitales, desmencionada OCP, que ha elevado sobremanera el grado de colaboración del notario en este particular ámbito, hasta el extremo de que el mismo SEPLAC ha reconocido en sus memorias el grado de intensidad de tal colaboración y su extrema eficacia. El notariado, en la última década, ha hecho un gran proceso de transformación tecnológica en el que seguiremos avanzando en los próximos años. En un horizonte cercano, los notarios daremos pasos efectivos y seguros en el documento público electrónico notarial y en el protocolo electrónico notarial. A su vez, el enorme caudal de información que generan los protocolos y la base de datos corporativa, desde la potencialidad que genera la progresiva integración de la misma, permitirá profundizar en la colaboración con la Administración con nuevos datos, índices y registros en beneficio de los intereses generales. En definitiva, las nuevas tecnologías en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas, bajo el control estricto de un fedatario público y con las garantías que ofrece el sistema de seguridad jurídica preventiva, están llamadas cada vez más a su extensión generalizada en el ámbito jurídico y a ser un factor de progreso económico. La globalización y el espacio europeo de libertad, justicia y seguridad. El fenómeno de la globalización, la mundialización de los mercados y la internacionalización de las relaciones jurídicas hacen crecientemente complejos los mecanismos de control por los estados del mundo de los negocios y las relaciones jurídico-privadas que se realizan en su territorio. El proceso de unificación europeo y la creación progresiva de un derecho europeo y de un orden público europeo suponen una manifestación específica del mismo fenómeno, inexcusable ya para los juristas de los distintos países europeos. Estos fenómenos recientes, cuanto menos en su intensidad actual, implican la superación de las legislaciones nacionales y que constantemente entren en juego los ordenamientos jurídicos de diversos países y, por tanto, la materia del derecho internacional privado. También aquí, el papel del notario resulta crucial para garantizar la seguridad jurídica
en los actos y contratos y la aplicación conforme a derecho de las distintas normativas, acomodando la voluntad de las partes al imperio de la ley aplicable en cada caso. Hoy en día, en las notarías de las ciudades españolas, al igual que en las del resto de Europa, constantemente deben autorizarse cada día escrituras de estas características. Por ejemplo, un testamento o una herencia de un ciudadano alemán, conforme a su ley nacional, la compra de una vivienda por una sociedad italiana, que se rige también por su ley nacional, o una compra o hipoteca por un matrimonio francés o chino, que se rigen en cuanto a los actos dispositivos por el régimen económico matrimonial de su ley nacional. Todo ello manejando la documentación pública con las formalidades exigidas por la ley de los respectivos países de origen. La creación de un espacio de libertad, justicia y seguridad se encuentra en los fundamentos de la Unión, además de ser una de sus finalidades fundamentales. La expresión del principio de confianza mutua entre los Estados miembros implica en el ámbito jurídico un camino para la superación de la idea de soberanía nacional que se traduce en la progresiva libre circulación y, por tanto, necesaria desaparición de todas aquellas barreras y trabas que se alzaban frente al reconocimiento y ejecución de las resoluciones de tribunales extranjeros, así como de documentos públicos extranjeros en países de la Unión distintos del país de origen. El último hito en este proceso de unificación formal es el de la creación del certificado sucesorio de libre circulación en virtud del Reglamento de Sucesiones Europeo 650/2012. En el ámbito del espacio jurídico europeo, la función notarial dirigida y orientada por el control de legalidad que el ordenamiento impone como garantía de seguridad jurídica encontrará en el establecimiento de canales de colaboración y asistencia entre notarios de diversos países la fórmula más adecuada para dar cumplida satisfacción a todos los intereses en juego, tanto de las partes como de los terceros y del interés público general. Con esta finalidad, los notariados de los distintos países europeos han impulsado recientemente el proyecto llamado FIDES, gracias al cual, utilizando los sistemas telemáticos seguros de los que están dotados los notariados europeos, será posible, con la intervención conectada de 2 o más notarios de países de la Unión, la adquisición de inmuebles en cualquiera de estos países con los más altos niveles de seguridad, ya que los notarios que intervengan en la operación podrán ejercer en el ámbito de sus respectivas competencias y con perfecto conocimiento de la legislación aplicable el control de legalidad, que es consustancial al notariado latino. En definitiva, no hay duda que para un Estado el contar con un buen sistema de seguridad jurídica preventiva en colaboración con los de otros países europeos, en la vanguardia de la creación de un espacio de libertad, justicia y seguridad que dé seguridad y confianza a ciudadanos y empresas de otros países, además de los suyos propios, constituye un importante factor de atracción de inversiones y de reactivación económica. El papel notarial en los procedimientos de solución alternativa de conflictos. La modernización de la justicia en España tiene como uno de sus objetivos primordiales la agilización de los procedimientos en beneficio de los ciudadanos. Una justicia más rápida es también más justa. Los notarios, como funcionarios públicos que somos, además de profesionales del derecho debidamente seleccionados por el Estado en un sistema de oposición rigurosa, podemos hacer una aportación significativa en el campo de la solución alternativa de conflictos en beneficio del interés general. La independencia, la imparcialidad, la preparación técnica, el ejercicio de una función pública son características notariales que la sociedad y la comunidad jurídica quizás podrá valorar. Además, podemos ofrecer un buen servicio ágil y cercano a la sociedad en estos ámbitos. En tal sentido, supuso una novedad importante el artículo 5 de la Ley 11/2011 de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003 de 23 de diciembre de arbitraje, que modificó el artículo 15.1 de esta última al permitir que un jurista, no solo un abogado, en ejercicio como en el primitivo texto, y por tanto entre ellos el notario, pueda ejercer de árbitro de derecho, particularmente en ámbitos como derecho de familia, sucesiones, derecho mercantil, entre otros. El papel del notario como árbitro puede ser, de hecho está siendo, relevante. Más recientemente, el Real Decreto Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles de 2 de marzo sitúa al notario en una posición reforzada al establecer en el artículo 23 que si las partes quieren que el acuerdo de mediación sea a título ejecutivo, deberá elevarse a escritura pública, y en los artículos 25 y 28 se determina que el notario deberá velar porque el acuerdo de mediación no sea contrario a derecho, no pudiendo ejecutarse en otro caso. Es decir, se trata del ejercicio del control de la legalidad notarial al que antes nos referíamos. Además, por supuesto, el notario también puede ser mediador, y con toda seguridad será un buen mediador, pues mediar, prevenir el conflicto, es lo que los notarios hemos hecho desde siempre. En la reciente reunión de la Unión Internacional del Notariado, celebrada en San Petersburgo este mismo mes de mayo, se apostó decididamente por impulsar la mediación notarial. De todas formas, la apuesta más importante del notariado en España en atribución de nuevas competencias es la futura Ley de Jurisdicción Voluntaria, que el Gobierno actual y el Ministro de Justicia han anunciado como una de las prioridades de su mandato. Por
Por todas las razones antes expuestas, entre otras, el notario puede suplir con eficacia al juez en aquellos asuntos en que no exista propiamente controversia y se considere oportuno extraer del ámbito judicial. Se ha hablado principalmente de algunas materias de gran impacto social, pero son muchas las materias en las que, en el ámbito del derecho de familia, obligaciones, sucesiones o mercantil, el notario puede contribuir a hacer una justicia más ágil y moderna. En definitiva, en un día como el de hoy, en que conmemoramos el aniversario de la Ley del Notariado, que significó la extensión de la fe pública judicial y extrajudicial, podemos observar cómo nuevos contextos y nuevos planteamientos van a posibilitar que el notario recupere muchas funciones no estrictamente contenciosas que había ejercido desde tiempo inmemorial hasta el siglo XIX. El notario y la protección de los derechos del consumidor. La aguda crisis económica había puesto de relieve las disfunciones de nuestro sistema hipotecario que provocaban a menudo situaciones injustas y abusivas para el deudor. Las diversas reformas que se habían aprobado estos últimos años eran claramente insuficientes y así se había advertido reiteradamente desde diversos sectores de nuestra comunidad jurídica, también, por cierto, desde el notariado. No es la situación ideal que una reforma más completa sobre la materia haya tenido que ser promovida desde fuera de nuestras fronteras, pero así ha sido. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 14 de marzo ha tenido la virtud de operar como catalizador a fin de poner de manifiesto las deficiencias de nuestra regulación y de hacer evidente la necesidad que nuestro legislador haya de reforzar los mecanismos de tutela preventiva de los intereses de los consumidores. Además, esta sentencia tiene otro aspecto relevante, dado que viene a situar la normativa sobre consumo en un plano de jerarquía legal muy elevado, considerándola prácticamente una normativa de orden público europeo. La nueva Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, ha supuesto un avance en aspectos importantes como intereses de demora, tasaciones, ampliación de supuestos de suspensión temporal de los desahucios o la posibilidad de quita parcial de la deuda no extinguida con la ejecución sobre la vivienda habitual hipotecada. Sin embargo, se queda corta en algunos aspectos, en diversos aspectos, y probablemente más adelante habrá que complementar su regulación. La nueva normativa, de acuerdo con la citada sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, mejora la posición del consumidor en lo que respecta a la posibilidad de alegación e incluso de apreciación de oficio por el juez y el notario de las cláusulas abusivas del contrato de préstamo hipotecario, tanto en el procedimiento de ejecución judicial como en la extrajudicial notarial. Hay que recordar que desde el Consejo General de Notariado, inmediatamente de publicada la sentencia, se adoptó un acuerdo en protección del consumidor que permitía paralizar los procedimientos de ejecución extrajudicial por la existencia de cláusulas abusivas. Sin embargo, en la nueva ley no se ha mejorado la deficiente normativa sobre el control preventivo de las cláusulas abusivas, que no ha resultado afectada. El sistema actual de fiscalización de las cláusulas abusivas, basado en la existencia de una sentencia firme y la posterior inscripción en el registro de condiciones generales de la contratación, ha fallado estrepitosamente. Debería bastar la sentencia firme publicada desde el Consejo General del Poder Judicial para su obligatoria apreciación por los notarios en el momento de redactar la escritura de hipoteca. Con esta modificación se mejoraría en alguna medida esta regulación. Sin embargo, la solución más definitiva sobre la materia de cláusulas abusivas, según mi parecer, pasa por atribuir a los notarios que intervenimos en el momento decisivo en que se celebra el contrato un control de legalidad efectivo sobre las cláusulas abusivas a la manera del que se nos ha atribuido en el procedimiento extrajudicial. Como es sabido, la reciente sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de marzo de 2013 ha anulado por una cuestión de reserva de ley el artículo 30.3 de la Orden de Transparencia Financiera 2899/2011, 28 de octubre, que nos atribuía un limitado control de legalidad en este campo, con lo que nos hemos visto privados de uno de los pocos instrumentos legales a nuestro alcance en este campo. Los notarios nos encontramos aquí entre la espada y la pared, para decirlo gráficamente, pues la sociedad nos pide con toda lógica un papel proactivo en el rechazo de cláusulas abusivas de los contratos, pero la realidad es que la legislación vigente nos deja atados de pies y manos. Mientras no se mejore la legislación en este punto, no tenemos competencias suficientes para rechazar las cláusulas financieras que a nuestro juicio sean abusivas. Desde luego, este aspecto de la cuestión resulta capital, pues en la medida que desaparezcan las cláusulas abusivas de los contratos de préstamo hipotecario, desaparecerá toda la problemática que las mismas plantean en los procedimientos de ejecución. El objetivo prioritario para el legislador debería ser que no haya cláusulas abusivas en la escritura de hipoteca, en la hipoteca. En este punto, me permitirán que les manifieste mi desconcierto ante todos los notarios por razón del consentimiento manuscrito, que según el artículo 6 de la nueva ley y para determinadas cláusulas, el deudor debe de suscribir ante el notario autorizante de la escritura de préstamo hipotecario.
Desde luego, si no es una desconfianza del Estado hacia un funcionario suyo, lo parece, evidentemente. Lo más lógico, desde nuestro punto de vista, sería la corrección de este desafortunado precedente. En consecuencia, un aspecto esencial de la función del notario, consecuencia de su independencia, imparcialidad y carácter de funcionario público, es la garantía de los derechos de los ciudadanos, del ciudadano medio, cuando contrata con los grandes operadores económicos que normalmente cuentan ya con sus bufetes y asesorías jurídicas. El control de legalidad que realiza, el consentimiento informado, el asesoramiento reequilibrador que garantiza a favor de la parte más débil, neutralizando las asimetrías informativas, le convierte en un garante de primer orden de los derechos del consumidor. El impulso y la potenciación de la dimensión social de la función notarial es una de las grandes prioridades de la corporación notarial para el futuro inmediato. Finalmente, para ir acabando, conviene reiterar una vez más que la seguridad jurídica es uno de los pilares del Estado de Derecho y, como tal, uno de los principios inspiradores de nuestra Constitución y, en general, de todas las constituciones de los países avanzados. Tiene un valor poliédrico y transversal que sostiene el conjunto del entramado constitucional. Un país sin seguridad jurídica no puede garantizar a sus ciudadanos ni a sus empresas el progreso económico ni, al final, tampoco una convivencia justa y democrática. Hay muchas otras vertientes del notariado a las que me podría extender, pero con las ya expuestas no ha sido otra mi intención que la de reflexionar acerca de los elementos que constituyen la razón de ser de la seguridad jurídica preventiva y de la función notarial en la actualidad y de los principales retos que nos plantea el siglo XXI. Una función pública que en el contexto actual, en una sociedad globalizada, en el marco del proceso de construcción europeo, en continuo cambio ante el avance imparable de la tecnología, con el consumidor como eje prioritario, a lo que cabe añadir el profundo proceso de modernización de la justicia en nuestro país y la creciente complejidad técnica derivada de la internacionalización de las relaciones jurídicas y la propia evolución de la sociedad, sitúan la figura del notario en una nueva centralidad jurídica. La Administración y la sociedad demandan cada vez más la asistencia de un representante del Estado con la misión de garantizar el control preventivo del cumplimiento de la legalidad en el ámbito de las relaciones privadas. Es el notario, con su presencia física en el momento en que se perfecciona el negocio jurídico, quien primordialmente puede y debe garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos y que el acto jurídico se constituya, desde el momento mismo de su origen, válido, lícito y eficaz. En la moderna concepción del Estado como un Estado social, que implica que en toda relación jurídico-privada, sin excepción, hay intereses generales a garantizar que deben prevalecer sobre los intereses particulares de los individuos en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, es imprescindible la presencia de un funcionario del Estado que en el preciso momento de la configuración del acto o negocio imponga el imperio de la ley y muy en especial de las normas imperativas y de orden público. Vivimos en una sociedad en permanente cambio, con cambios sociales, económicos, de enorme relevancia, y somos conscientes de ello. Diría que incluso que especialmente sensibles a ello, porque lo vemos día tras día en nuestros despachos, que son un termómetro de la realidad social y de la actividad socioeconómica. También sufrimos las consecuencias a nivel profesional, donde vivimos tiempos difíciles, como otros tantos ciudadanos. Pero creemos que ahora más que nunca debemos trabajar en la construcción de una sociedad que se mantenga bien estructurada jurídicamente y que siente unas bases sólidas que nos hayan de permitir salir reforzados de cara al futuro. Nos hemos adaptado y lo continuaremos haciendo a las nuevas realidades económicas, políticas y sociales, como lo hemos ido haciendo a lo largo de estos 151 años de historia desde la entrada en la etapa del notariado moderno, iniciada con la aprobación de la Ley del Notariado que hoy conmemoramos. Ley del Notariado de 1862, que por cierto marca el origen de la configuración contemporánea del notariado como una función pública, como una función cada vez más esencialmente pública. En ese tiempo hemos evolucionado a la par que lo ha hecho la sociedad, hemos ido encarnando los retos que han ido surgiendo y hemos superado obstáculos. Hoy también la función notarial tiene y va a tener una dimensión cada vez más claramente social. Y todo ello manteniéndonos fieles a los principios esenciales de la función notarial, nuestros valores de imparcialidad, independencia o nuestro marcado carácter ético y moral son valores que tenemos acreditados. Y me honra poder asegurar que desde el notariado ofrecemos, como siempre, un elemento de solidez, de certeza, de compromiso institucional y de voluntad de servicio. En definitiva, la figura del notario nació en nuestro país en el siglo XIII y creció por la demanda de la sociedad para dar respuesta a sus necesidades, que en lo fundamental no han cambiado. Son los propios ciudadanos, más allá de la ley, que nos han otorgado y otorgan la vigencia de la función en la medida que siga siendo sustancialmente útil y beneficiosa para la sociedad. Para finalizar, y aprovechando este acto en la Cámara de Representación Territorial del Estado, quiero poner de manifiesto que los colegios notariales, que son la base, el origen y buena parte del vigor de nuestra profesión,
profesión, hoy se adaptan exactamente a la estructura autonómica que establece la Constitución, lo que como cuerpo de administración del Estado nos permite ejercer en la práctica diaria de cada día en nuestros despachos una importante función de integración y aplicación de los derechos vigentes y las lenguas oficiales de las distintas comunitats autònomes. Com degada del Col·legi de Notaris de Catalunya, més de com vicepresident del Consell General del Notariat, em plau y satisfà especialmente que siga así. Nada más, reitero mi agradecimiento, el del Consejo General del Notariado y el del conjunto de los notarios, por haber sido invitados a celebrar en el Senado este acto conmemorativo de la Ley del Notariado. Y a todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Simplemente clausurar el acto. Decir que estamos en un día especialmente señalado y en un lugar especialmente señalado. Día 28 de mayo, porque el 28 de mayo de 1862 fue promulgada y sancionada por la reina Isabel II la Ley del Notariado. Señalado también por el lugar, porque fue en el Senado, precisamente de la época, donde más intensamente se discutió la Ley del Notariado que está hoy día vigente. La Ley del Notariado entró en esta casa, en el Senado, el día 3 de febrero del año 1859 y salió de aquí terminada el 21 de mayo, perdón, entró el 3 del año 1859 y salió de aquí terminada el día 21 de mayo de 1862, 3 años y medio después. No crean ustedes que la ley tuvo especiales dificultades a la hora de su aprobación, fueron simplemente los avatares políticos del momento, las guerras de Indochina, las guerras de Marruecos y los periodos de sesiones, que entonces eran bastante más laxos que los actuales, los que determinaron este largo proceso. La ley entró ya aquí muy elaborada, entró y salió porque entonces la situación era inversa a la actual. No era Congreso, Senado, Congreso, sino Senado, Congreso, Senado. Parece mentira y es curioso resaltar cómo una ley de 151 años en el día de hoy sigue todavía vigente. Y es curioso y paradójico que esto suceda precisamente en un país como España. Ramón Menéndez Pidal decía que la característica esencial, la raíz de la esencia del español o de España es precisamente la desmesura. La desmesura. No vamos a analizar aquí si esto es o no es cierto, pero lo que sí es verdad es que España es un país iconoclasta. Entonces, tendríamos que preguntarnos cuál es la razón por virtud de la cual una ley en un país mudable y desmesurado como es España ha durado tantísimo tiempo. Y hay 3 claves. Esta ley supo adaptarse al signo de los tiempos, supo responder a las exigencias del signo de los tiempos. En 1862, 1859, 60, 61 se reestructuraba profundamente la estructura del Estado. Se estaba iniciando el concepto de función pública y la Ley del Notariado supo integrarse dentro de ese proceso que entonces se estaba iniciando. Y fue clave que el Estado asumió la fe pública como uno de los servicios del Estado e integró bajo la órbita del Estado. Es lo que demandaban los tiempos. La segunda gran base clave de la subsistencia fue precisamente el régimen de acceso al notariado. Se exigió a partir de entonces estudios jurídicos elevados y se exigieron precisamente rigurosos procesos de selección de los notarios objetivos. Esto que dio calidad, y aquí tenemos la segunda clave del sistema. A través de la calidad se generó un documento público cuya autenticidad derivaba precisamente de la credibilidad de su autor. ¿Y qué generó todo esto? Confianza, tercera clave. Confianza en el documento, confianza en la persona y confianza en la institución. Estas fueron 3 claves que configuran la subsistencia de una ley 151 años después de su promulgación. Somos una institución muy antigua. Como ha dicho nuestro vicepresidente, surgimos en España en el siglo XIII a través de una profunda e importante legislación, obra legislativa de Alfonso X el Sabio, el Fuero Real, el Espéculo y sobre todo la tercera partida. Estamos aquí
en el año 2013. En la medida en la que sepamos todos los notarios saber adaptarnos al signo de los tiempos, y la conferencia de hoy ha sido una buena prueba de ello, los retos del futuro y la respuesta que estamos dando, en la medida en la que seamos también capaces de seguir manteniendo calidad y en la medida en la que seamos también capaces de seguir manteniendo confianza personal e institucionalmente, el valor reputacional de las administraciones y de las instituciones hoy día tan necesario, dentro de 151 años es posible que sigamos aquí hablando de la ley del notariado y de sus sucesivas reformas. Gracias a todos y muchas gracias al Senado por acogernos. Gracias, presidente. Es muy importante lo que ha dicho el vicepresidente y lo que ha dicho el presidente. En cualquier caso, dentro de 151 años volvemos. Gracias, presidente. Se levanta la sesión.